En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. Arrancamos con el episodio 40 después de 4 años de este podcast y vamos a aprovechar para hacer también un guiño a ese número 40 con Tony Bow. Ya sabéis que Tony ha ganado su título 39 de X-Trial este pasado marzo y lo ha hecho con 39 años. Su leyenda y sus récords no paran de crecer y aquí lo tenemos cada temporada para que nos cuente cómo es ser el campeón más laureado del motociclismo. Así que vamos a hablar con él sobre su futuro cercano, que pasa por conseguir su título número 40 en septiembre de este año, unos días antes de cumplir 40 años. Sería otro logro único en su carrera, que está tan llena de hitos y de récords que nos hace pensar que no tiene límites. Pero enseguida vamos a estar con él para que nos lo cuente de primera mano. También tenemos nuestra prueba del mes, pero esta vez no vamos a hablar de una moto en sí, sino de un sistema, el e-clutch, que hace que cambie el concepto que teníamos hasta ahora del embrague. Ya sabéis cómo funciona, porque Honda lo estrenó hace 2 años, pero para este 2026 lo ha montado en la Transalp y en la Hornet 750. Mariano Urdín, que también es todo un clásico de nuestro sector, nos va a contar cómo es este embrague tan novedoso para alguien que ha probado todas las motos desde los años 80. Y ya sabéis que la seguridad es un tema muy importante para Honda, que además de ser uno de los fabricantes más potentes del mundo, tiene desde los años 70 esa conciencia de formar y cuidar a los usuarios de la moto, que son más vulnerables que los de otros vehículos. Para seguir entendiendo qué podemos hacer para ser motoristas más seguros, vamos a tener con nosotros a Albert Cabero, que es la persona responsable de la seguridad en Honda. Así que no despeguéis la oreja porque queda mucho podcast. Analicemos cómo es el e-clutch. El embrague que te permite conducir en ciudad como un scooter y disfrutar como una deportiva en carretera. Tony Bow puede ganar el 40 con 40. Sería pues brutal, evidentemente, conseguirlo seguido, ¿no? 20 títulos en el X-Trial es más que un sueño. Tenemos 19 en el Outdoor. Conseguir 20 consecutivos sería espectacular. Honda trabaja para reducir los accidentes al mínimo. El principal foco para nuestra seguridad somos nosotros mismos. En lo que serían las causas de accidente, lo que representa al factor humano es un 94%. Por tanto, donde hemos de trabajar es con las personas y ahí es donde la formación tiene un papel de una relevancia importantísima. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. La prueba del mes. Vuelve con nosotros el periodista del mundo de las motos con más experiencia y carisma, un nombre mítico ya de nuestro sector. Un placer, Mariano Urdín, volver a tenerte con nosotros en el podcast. Hola Sergio, voy a tener que invitarte a desayunar casi todos los días con estas cosas tan bonitas que me dices. No había otra mejor manera para presentarte. ¿Qué tal estás? Sé que no has parado últimamente. Pues mira, sí, la verdad es que sigo bastante activo, aunque estoy medio jubilado, pero bueno, sigo haciendo cositas y sigo montando el moto, que como bien sabes es que si no montas el moto me caen todos los años encima, que este año van a ser ya unos cuantos, o sea que a seguir montando el moto. Hay que aguantar y hay que mandarle también un saludo a Josep, que es compañero tuyo en Moto1 Pro, ¿no? Que lo tenemos ahí lesionado. Sí, hombre, ya está muy recuperado porque el accidente lo tuvo el día 14 de octubre y la verdad es que fue un accidente un poco de mala suerte porque se rompió tibia y peroné en un lugar no demasiado bueno porque estaba bastante cerca de la rodilla y bueno, ha tenido una recuperación un poco larga, pero como él es muy paciente y es un tío muy organizado, la verdad es que lo ha llevado fenomenal y yo le veo ya con aspecto, o sea, en breve está otra vez dando brincos y dando guerra. Bueno, eso está muy bien. Mariano, has probado la Honda 7,5, la Transalp y también la Hornet CB 7,5 con el e-clutch. Cuéntanos cómo funciona el sistema para los que no estén al tanto, aunque que ya lo han montado las 500 y las 600, pero ¿cómo es el sistema en sí? Bueno, el e-clutch de Honda, ya sabes que no es un sistema de cambio automático, es un sistema de embrague pilotado, que es diferente. O sea, tienes un cambio de marchas convencional con una palanca en la que tú funcionas como con cualquier moto, o sea, primera para abajo, las demás para arriba. Lo que pasa es que el embrague va pilotado y además va muy bien pilotado. Es como si llevaras a un superpiloto dentro del motor, porque hace unos cambios perfectos y te permite además subir marchas, bajar marchas sin cortar
cortar gas y sin tocar el embrague. Llevas palanca de embrague con su cablecito de acero como es habitual, pero si quieres puedes no tocar el embrague en todo el rato que utilices la moto. Puedes ir en ese modo con el embrague pilotado, pero lo que sí que tienes que hacer es cambiar de marcha. Es una maravilla de la suavidad cómo funciona y lo bien que funciona, y solamente te tienes que acordar de que cuando llegas a un semáforo y te vas a parar tienes que ir reduciendo marchas tú con el pie, porque hay muchas veces que me ha pasado que a lo mejor cortas gas y como va también paras y a lo mejor te has parado en cuarta. Claro, te tienes que acordar que para arrancar otra vez tienes que volver a primera, porque si arrancas en cuarta, la verdad es que la moto podría arrancarla, pero es como si tú arrancaras en cuarta tirando de embrague, con lo cual es una fatiga para el embrague. Eso es de lo único que te tienes que acordar. También tienes la posibilidad de desconectar el e-clutch y utilizar la moto como con un cambio convencional, ¿sabes? Lo que pasa es que si no lo desconectas y tocas la palanca de embrague, por un momento se vuelve como un cambio convencional, pero si no lo vuelves a tocar el embrague, a los 10 segundos o 8 segundos, vuelve a conectarse solo el e-clutch. O sea que tú realmente tienes la posibilidad, ¿no?, de usarlo o no usarlo en ese mismo modo, por decirlo de alguna manera. Puedes usarlo o no, y él hace el trabajo por ti. Efectivamente, o sea, aunque vaya conectado el e-clutch, si tú por cualquier circunstancia tú tocas el embrague, tocas la palanca del embrague, entonces se desconecta durante unos segundos. Si no lo vuelves a tocar, automáticamente se vuelve a conectar el e-clutch, a no ser que tú vayas al menú y lo quieras tú desconectar del todo. Entonces la moto se queda convertida en una moto convencional, ¿sabes? En el que tú arrancas y demás como con una moto normal. Pero yo, una vez que lo tienes, no te lo recomiendo, porque es una auténtica maravilla. Sí, he visto que te ha gustado a ti yo lo he usado muy poquito, solo he dado la vuelta a la manzana, no he tenido ocasión de rodar en una carretera o por el campo con él. ¿Y qué novedades tiene esta última generación del e-clutch? Bueno, una de las principales novedades que incorpora estos motores de 7,5 de Honda, que personalmente te diré que en su categoría, para mí, son los mejores, más dinámicos, más divertidos de la producción que hay ahora, de los que yo he probado, que lo he probado prácticamente todo. A mí es el motor que más me gusta, porque es un motor pequeño, compacto, muy divertido, con 92 caballos, que es de su categoría el más potente, que tiene buenos medios, buenos bajos, hombre, no tienen unos bajos alucinantes, pero medios muy buenos, y luego es divertidísimo arriba. Esos 92 caballos son muy rabiosillos, el motor ocupa muy poco, pesa poco, y es un motor dinámicamente que me encanta. Y yo ya lo había probado con un quick shifter y a mí me había encantado. El quick shifter para mí ha sido un inventazo desde que salió. Soy un enamorado del quick shifter. Pues te diré que este e-clutch, te diré que tendría las ventajas del quick shifter y alguna ventaja más, ¿sabes? Porque los cambios son prácticamente tan rápidos como en el quick shifter, no cortas gas. Y luego para reducir, ahora también este motor ya incorpora el acelerador electrónico. Entonces, para reducir, con todos los sensores que lleva, cuando tú vas a quitar marchas, te pega un acelerón el motor solo que te hace, pero el acelerón perfecto, o sea, para según las vueltas que tú vas y la marcha que vas a meter, te hace un doble embrague perfecto, y las marchas para reducir entran súper suaves y súper precisas. Y luego para subir marchas, nada, abres gas y con el gas a fondo o a medio gas, o como tú lo quieras llevar, ya sabes que a mí me gusta más bien a fondo, vas cambiando marchas sin cortar un ápice del gas, y las marchas entran como una ametralladora. Es una pasada, la verdad es que me divierto muchísimo con esta moto. Porque hay sistemas, ahora que hablas de los quick shifter y de los cambios de marchas, que funcionan muy bien en un punto, pero otras veces no están tan bien regulados, digamos, cuando vas bajos de vueltas, ¿no? O en otra parte de la gama. Con este sistema entiendo que, por lo que me cuentas, que es diferente, ¿no? Que se va acoplando un poco al régimen al que hacer las maniobras. Bueno, vamos a ver, es que lleva una electrónica que alucinarías, ¿no? Porque lleva un montón de sensores, o sea, te calcula el grado de apertura de gas que llevas, las revoluciones del motor, el par motor, en fin, la marcha que lleva actualmente engranada. Y entonces todo esto, hay una serie de algoritmos que han desarrollado Honda, que de esos nos hablaron bastante poco, ¿sabes? Porque eso es, claro, es el secreto, es la madre del cordero, la centralita que lleva, cómo recoge todos esos datos y cómo los organiza, ¿no? Y entonces él te cambia con una precisión perfecta. Y además tiene también unos sensores en el que, si tú, por ejemplo, quieres quitar, llegas a un sitio un poco apurado y quieres quitar 3 marchas de golpe, pues a lo mejor una moto normal, aunque lleves embrague antirrebote, pues lo mismo, te empieza a rebotar un poquito el tren trasero porque estás reteniendo más de lo que debes a la velocidad que vas. Bueno, pues este sistema lleva
esa electrónica que te abre un poquito, o sea, te separa un poquito los discos de embrague y digamos que lo deja como resbalar un poco, de tal manera que tú no notas esos rebotes y siempre mantiene la trayectoria. O sea, es una pasada cómo funciona. A mí este sistema me ha gustado muchísimo, porque por otro lado tienes la gracia de pilotar una moto con tu cambio, o sea, con tu palanca de cambio y tal. Lo que pasa es que la palanca de embrague, si tú no quieres, no la tocas en todo el rato, ¿sabes? Que tienes la ventaja además que cuando llegas a un sitio y paras, vas reduciendo marchas, paras y no hace falta coger el embrague. La moto se queda al ralentí con la marcha que lleve engranada, que ya digo, para volver a arrancar conviene que lleve la primera. Y luego solamente das gas y saltas Pascuas, o sea, ya la moto sale. Y además, si das gas fuerte, sale a toda leche, o sea, arranca como tú quieras. Si quieres arrancar despacito, das poco gas, y si quieres arrancar rápido, abres lo que tú quieras. La verdad es que me encantó. Te tengo que decir también que yo no trabajo para Honda, que soy independiente. O sea... Que hay gente que a lo mejor ha podido pensar que es una moto automática, ¿no? Pero realmente, por lo que nos cuentas, es una moto 100% como eran antiguamente las motos, pero con esa ayuda, ¿no? Exactamente, no es automática, te lo vuelvo a puntualizar bien. No es un cambio automático, es un embrague pilotado, ¿sabes? Y lo único que funciona es que este sistema bueno, pues eso te hace funcionar el embrague de una manera óptima, ¿sabes? O sea, para cualquier circunstancia y en cualquier momento. Lleva 2 motores y una serie de engranajes que los lleva en la tapa lateral derecha, que en este motor además lo han mejorado todavía porque es más pequeñito, o sea, va mejor disimulado, ¿sabes? Y luego además es un accesorio que no es excesivamente caro, creo que está, de llevarlo o no llevarlo, puede ser unos 200 y pico euros de sobreprecio, y luego además añade muy poco peso a la moto, porque creo que pesa apenas 2 kilos o 2 kilos y poco, o sea que no es como, por ejemplo, el cambio de DCT, que también lo he probado y que lo he probado mucho, y de hecho yo tengo mi moto personal lleva DCT, ¿sabes? Y el cambio de DCT, por ejemplo, en una Africa Twin funciona muy bien y todo lo que tuvieras, pero claro, la pones 14 kilos y cuesta 1.000 euros. Entonces, claro, esto es otra historia. Lo que pasa es que el cambio de CT sí es un cambio automático pilotado. Este no. Este solo es el embrague pilotado. Me ha gustado, has hecho muy buena apreciación, que te iba a preguntar justo por el DCT, pero ya lo has dejado tú explicado perfectamente. En la presentación habéis rodado, como hemos dicho, con la Transal y con la Hornet. Cuéntame, no sé si habéis tenido ocasión de ir un poquito por el campo con la Transal. ¿Cómo ha funcionado el embrague ahí? Fuimos por el campo, porque además los señores de Honda tenían especial interés en que probáramos también fuera de la carretera, o sea, en tierra y demás, que es un terreno, pues como todo el mundo sabe, pues más delicado en cuanto a agarre y derrapes y tal. Y la verdad es que funciona pues igual de bien que en el asfalto. Incluso para pilotos de trail o de enduro menos experimentados, es una ayuda muy importante. Lo primero, no se te cala la moto en ningún sitio. O sea, si vas subiendo una costa, una trialera, y te ves ahí atascado un poco, no se para la moto. O sea, la moto siempre va en marcha y siempre tienes tracción. Y luego, además, con esto que te he explicado del embrague, si detecta mucho derrapaje, también es un poco de control o sea, no de antiderrape, porque la moto derrapa, pero bueno, aparte que, claro, ya sabes que también en la Transal puedes poner el modo off-road, que para que quitas el DCT, o sea, el control de tracción, para no quedarte atascado en mitad de una cuesta con arena suelta y demás, ¿no? Pero sí, el embrague también optimiza la tracción en arena, y la verdad es que yo creo que es de gran ayuda, sobre todo para los pilotos menos expertos. Para ti, que van muy bien y muy fuerte con motos trail y muy rápido, quizá no notarán nada o bueno, no lo apreciarán tanto. Pero en mi nivel de conducción, que bueno, tampoco soy ningún novatito en tierra, he hecho muchos años enduro, hace muchos años también, cuando era más joven, pero bueno, que lo agradezco porque es una moto muy dócil de conducir y muy predecible, ¿sabes? A mí me gustó. Y hay veces, por ejemplo, cuando estás subiendo una trialera o una zona que de repente tenga un escalón más grande, que en el enduro te ayudas un poquito del embrague, como para darle un empujoncito al motor y levantar la rueda un poquito, ¿no? Para que absorba el obstáculo. ¿Esto lo podrías hacer con el e-clutch? ¿Dar ese toque de embrague? Si quieres lo puedes hacer, pero no te hace falta, ¿eh? Con el e-clutch te pegas un golpe de gas y la moto pega un tirón y sube. Pero si tú quieres darle al embrague, también lo puedes hacer, ¿eh? O sea, también tú, yendo con el e-clutch, lo que pasa es que ya sabes que luego te deja de funcionar el e-clutch durante 5 o 6 segundos, pero luego se vuelve a conectar solo. Pero si tú ves un escalón y tú consideras que hay que dar un toque al embrague para que pegue un brinco o levante la rueda o cualquier cosa, tú le das y lo hace.
O sea que no, por ejemplo, el DCT no hay posibilidad de eso. El DCT te tienes que ir agarrado al manillar y no hay maneta de embrague y tú vas ahí. Y aquí no, aquí si tú en un momento dado consideras que debes de dar un tirón de embrague para saltar una fanjita o para hacer cualquier acrobacia que se te ocurra, lo puedes hacer. Mira, después vamos a tener a Tony Bow y le voy a decir que lo ponga en la moto de trial a ver si es capaz de hacer las zonas. No, porque entonces ya los demás que se retiren. Ya si Tony Bow lleva esto, que se vayan a su casa. Porque no sé cuántos títulos lleva mi amigo Tony. Ya lleva 40 títulos. Tiene 40 años y 40 títulos. Todavía no. Está en 39 con 39. Le queda el siguiente para hacer los 40. Pues que será que seguramente lo ganará antes de cumplir los 40, con lo cual tendrá más títulos que años. De hecho, así es. Salúdale a Tony Bow de mi parte, que campeón. Luego se lo vamos a decir. Y en la Hornet la habéis probado, que es una naked más deportiva, la habéis probado en carretera. ¿Qué tal por ahí? Me imagino que tenías un tramo de curvas, ¿no? Para ver cómo iba el sistema. Sí. Hombre, ya sabes, ya te he comentado que la Hornet, de las 7,5 que hay, así de este tipo de naked y tal, para mí es la moto más divertida que te puedes comprar. Quizá no es la más, ¿cómo te diría yo? No es la más fina en cuanto a materiales, en cuanto a presencia, en cuanto a tal. Parece que es una moto sencilla, que lo es, pero es que esa sencillez la supera con las prestaciones que te ofrece y la diversión de pilotaje que te ofrece. Es una moto que a mí me encanta porque es muy ligerita, frena muy bien, las suspensiones van estupendamente. Ahora lleva también suspensiones regulables, ya se los han añadido, que yo la he probado sin suspensiones regulables el modelo anterior y la verdad es que estaban también taradas que a mí me funcionaban perfectamente, pero ahora tiene la posibilidad de adaptarlas un poquito más a tu gusto. Y luego también, evidentemente, el acelerador electrónico también ayuda en la respuesta y en todo el tema de conducción, con lo que te he explicado del e-clutch y demás. O sea que me gustó mucho. Es una 750 que la verdad es que se la recomendaría a todo aquel que quiera una naked deportiva y que se quiera divertir pilotando. Y luego a la hora de pilotar tenemos un poco quizás dos perfiles, ¿no? El que se ha sacado el carnet y está empezando y la gente como de toda la vida. ¿Cómo crees que le va a afectar a cada uno? Porque a lo mejor el que le va a ayudar al que no tiene tanta experiencia, pero también a lo mejor pierde un poco de ese proceso de aprendizaje del embrague o lo puede seguir haciendo. ¿Eso cómo lo interpretas? Hombre, vamos a ver, si se acaba de sacar el carnet y está empezando, que se compre una de esas de 47 caballos, ¿sabes? Para que se vaya aclimatando. Pero sí, tienes tu razón. Si ya tiene el motor de 92 caballos, ya que ha tenido previa experiencia antes con motos menos potentes de 47 caballos. Y sí, esto puede ser un poco atocinamiento, que yo llamo atocinamiento del conductor. O sea, que ya se te quita un poco, digamos, el arte del pilotar con el embrague sí, es verdad, o sea, te acostumbras a esto y terminas embruteciendo, por decirlo de alguna manera, ya te acostumbras a no tocar el embrague. Pues eso pasa como los conductores de coches que se han metido ya en los coches automáticos. Pues ahora le das un coche que tiene que pisar el embrague, meter la marcha con la mano y no sé, y dices, joder, vaya antiguaya, ¿no? Pues es posible que pase. A mí me sigue gustando pilotar. Lo que pasa es que esto es un sistema que sin perder el arte del pilotar te lo facilita y además te lo mejora mucho, porque claro, todos los cambios los hace súper precisos, muy rápidos, no tienes que cortar el gas ni para subir marchas ni para reducir. Entonces, joder, es una maravilla. Ya. Y luego cuando estás en ciudad, en el tráfico más lento, ese primer toque al salir desde parado, por decirlo de alguna manera, ¿qué tal esa transición de soltar el embrague? Eso lo hace de manera progresiva, ¿no? No, eso es lo mejor. Además de que luego carrera disfrutas, luego llegas a la ciudad y es como si vas en un scooter, o sea, en un scooter automático. O sea, tú cortas gas, pum, tal, y aceleras, abres gas, y sí, lo único que tienes que ordenar es ir cambiando marchas. No ir en primera todo el rato por ciudad, tienes que darle a la palanca y meter segunda, tercera, cuarta, y luego por reducir también. Pero nada, sin tocar embrague, sin tocar nada, solamente dando gas, y no hace falta ni que cortes el gas para cambiar. ¿Sabes? Aunque cambies a 2000 vueltas, cambia perfectamente. Qué bueno. Mariano, tú llevas probando motos desde hace unos cuantos años, desde los 80, pues ¿no? Finales de los 80. Que tú nacieras, los cogino. ¿Cómo has vivido? Porque hay gente, yo noto que hay mucha gente que a veces que pongo algo en las redes sociales sobre, bueno, ayudas electrónicas o sobre cosas que se van modernizando y hay mucha gente reacia, ¿no? Que no le gusta, que dice, bueno, que se pierde la esencia, que me pongan, pero claro, cuando tienes una moto, por ejemplo, en las deportivas de 218 caballos
y la gente dice, no quiero electrónica que interfiere. Si te la dan sin electrónica, ojo para llevar esa moto, ¿no? Yo creo que para mi gusto hay cosas en las que se ha mejorado mucho. ¿Cómo has vivido tú toda esa transición de la llegada de las motos con más electrónica y más ayudas como este tipo de que estamos hablando? Me gusta, Sergio, que me hagas esa pregunta, macho, porque yo soy un motorista un poco clásico también, pero claro, yo acepto muy bien las cosas que me mejoran mi conducción y que me hacen divertirme más, y acepto mal las que me la empeoran. Por ejemplo, las motos deportivas de hace 10 años, o sea, una deportiva, una CBR 600, por ejemplo, del 2012 o del 2013, bueno, como las que tú y yo hemos probado un montón de veces. Es que era una moto estupenda, sin tanta electrónica y sin tanta historia y tal. Si me hubieran puesto en esa moto un quick shifter o un e-clutch, ¿me habría gustado más? Por supuesto que sí. Lo que no me gusta más es que me pongan un catalizador que pesa 8 kilos, que le quita 7 caballos y que coge una temperatura que te mueres y que es una desgracia tener esos aparatos ahí para que cumpla la Euro 5 Plus, R Plus y Requete Plus, cuando resulta que un jumbo, o sea, un avión de pasajeros contamina más que todas las motos que hay en Europa solamente en un viaje que haga. O sea, que dices, es como matar moscas a cañonazos. Entonces, eso no me gusta, pero los avances que realmente son efectivos y que mejoran la conducción y la seguridad, sí me gustan. Por ejemplo, los controles de tracción, el motor de 200 caballos que hay ahora son imprescindibles, porque es que, claro, manejar 200 caballos en una rueda que el contacto con el suelo que tiene es como una cajetilla de tabacos, pues claro, no es fácil. Entonces, claro, eso hay que ir a esas ayudas. Hace 15 años o 20 años, pues las motos gordas de 1000 centímetros cúbicos deportivas, pues estaban en 150, 160, 161 caballos. Ahora están en 220. Entonces, claro, hay mucha diferencia, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo contigo. Por eso quería escuchar un poco también tu visión con el paso de los años porque tú has visto, la gente dice, no, aquella moto que tenía mucha conexión, ¿qué tal? Pero claro, te tenías que pelear. A mí me dicen la R1, y claro, la R1 del 2001 era un infierno y ahora coges la CBR 1000 y le das gas y pones el modo, ajustas el control de tracción para tu gusto y es otra cosa, ¿no? De la época. O la CBR 900 también, que dices, joder, era muy divertida, pero... Sí. Claro, pero una CBR 900 de nuestra época, o sea, de la primera que yo tuve, que fue en el 93, una moto que daba 125 caballos y era una 900. Es que ahora una CBR 1000 da 200. ¿Sabes? Sí. No es lo mismo 125 que 200, ¿sabes? Y más o menos pesan lo mismo, ¿sabes? Porque aquella moto en su momento era muy ligera y esta es menos ligera, yo creo, porque como lleva todo el catalizador y toda la historia que tiene que llevar para la homologación, a lo mejor pesa más, pero claro, da 200 caballos. ¿Sabes? Entonces ahí, claro, y luego, por ejemplo, la IMU, cuando salió la IMU, la unidad esta inercial de los 6 ejes, eso ha sido una pasada, lo que ha aportado en cuanto a seguridad y en cuanto a pilotaje, ¿no te parece? Totalmente. Y lo hemos disfrutado mucho, además, rodando juntos por ahí, hemos disfrutado de todas esas ayudas electrónicas que nos hacen mantenernos a pesar de cumplir años. Di que sí, macho, ahí seguimos. Bueno, Mariano, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el podcast, siempre es un placer escuchar tus pruebas, tus análisis y tus historias. Que el que las quiera leer sabe que puede encontrar tus artículos en Moto1 Pro y en Motociclismo tu columna también. Efectivamente. En la revista. Sí. Oye, pues no, lo que te digo ha sido que el placer ha sido mío, me encanta hablar de motos con vosotros y sobre todo de motos que me gustan tanto, como es el caso de estas dos motos que he probado hace relativamente poco, ahora un mes, una cosa así, que estuve en Portugal rodando con ellas. Así que nada, gracias a vosotros también. Nos escuchamos y nos vemos muy pronto. Un abrazo grande. Otro para ti. Hola, ¿me puedes decir cómo va a estar el tiempo estos días? Buena temperatura, mucho sol y aire fresco. Y la verdad es que lo disfrutarías mucho más encima de una moto Honda, tanto recorriendo la ciudad como de ruta a lugares remotos. Llega el tiempo de probar tu nueva moto Honda en la red de concesionarios oficiales de motocicletas Honda. Desde Pit Lane. Nuestro invitado de hoy no necesita presentación, pero no está de más decir que Tony Bow es el piloto de motociclismo con más éxito de todos los tiempos. ¿Cómo estás, Tony? Un placer tenerte como cada año con nosotros en el podcast. Hola, muy buenas. Bien, muy contento de cómo lleva la temporada. Tony, voy a intentar hacerte alguna pregunta que no te haya hecho en los últimos 8 años que llevo entrevistándote, pero no sé si lo voy a conseguir. Lo primero... Complicado. Lo primero, enhorabuena por el título 39. Parece fácil porque todos los años celebramos contigo un nuevo título de X-Trial y otro de Trial GP, pero este año has empezado un poco lastrado por la lesión del hombro, ¿no? ¿Cómo ha sido el inicio?
Bueno, pues la verdad que primero de todo me gustaría decir que estoy súper orgulloso de la temporada que hemos hecho con esta lesión, porque en agosto, ahora ya digamos como a toro pasado, hemos visto cómo ha reaccionado el cuerpo, cómo ha mejorado. Estoy muy contento, tengo 2 tendones rotos del hombro, el subescapular ya en agosto, el subescapular lo tenía roto del 2016 y ahora en agosto me rompí el supraespinoso, que ya estaba muy al límite después de esta lesión, así que por una parte contento de haber aguantado estos 10 años y por la otra pues eso, ¿no? Las sensaciones eran muy malas, me faltaba mucha estabilidad, hemos trabajado muchísimo y hasta la tercera, cuarta carrera no me empecé a notar un poco mejor, sigue roto, pero muy contento de poder disfrutar otra vez de los entrenos, de ir con menos dolor, aunque tengo molestias, pero ya no es ese dolor tan agudo que me hacía pensar que tenía que pasar por quirófano sí o sí. Así que contento de cómo hemos conseguido el título con muy buenos resultados. O sea, que todavía tienes el tendón roto. Sí, el tendón está roto, hay un agujero de 2 centímetros en la última resonancia, así que está bastante complicado. Tengo una buena musculatura, un cuerpo agradecido por suerte y bueno, sabía que la otra vez que me rompí el tendón hasta los 3-4 meses no sabes un poco dónde estás y bueno, casi la realidad es que hay que dejar un año de recuperación para ver cuál es tu nuevo 100%, evidentemente que inferior porque está roto, pero veremos si nos vale, ¿no? He adaptado un poco el pilotaje, no estoy muy contento con mi posición encima de la moto, pero sí que es verdad que es efectiva y lo que he dicho antes, ¿no? Que me lo vuelvo a pasar bien entrenando, para mí eso es lo más importante. Si no me lo puedo pasar bien, pues sí que pasaría por quirófano, así que veremos. Está muy sensible, eso es la realidad, está un poco inestable, así que cualquier movimiento raro que en el outdoor seguro que cogeremos más riesgos, ya que todo es más inestable, ríos, todo se mueve, ¿no? Veremos si puedo ser más regular así y ver si aguantamos hasta septiembre. Qué fuerte. A pesar de eso, has dominado toda la temporada, ¿no? Así que lo que llama la atención quizás cuando no ganas, y eso que has estado un poco tocado al inicio. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando no conseguiste el triunfo en la reunión? Bueno, pues fue una situación un poco compleja, no por el resultado, porque era muy bueno, veníamos de 2 victorias, un segundo puesto, mucho mejor de lo que esperábamos, porque realmente las 3 primeras carreras mi nivel no era para estar tan adelante y tuve la suerte de poder sacar mi máximo en esas carreras y utilizar, bueno, toda la experiencia y más que tengo en las carreras para poder sacar esos resultados, pero tenía mucha inestabilidad. Después de la isla de Reunión tuvimos 1 mes y medio hasta la siguiente carrera en Italia, que era doble, y allí tenía hora para operarme el lunes siguiente de la carrera, dependiendo de cómo iba una carrera doble, ¿no? Una carrera doble nos daba mucho miedo, pero ese mes y medio cambiamos un poco el sistema de entreno, cambiamos a intentar hacer todo lo que no me dolía, intentar hacer una recuperación menos agresiva de la que estaba haciendo, cambiar un poco el camino, porque yo creo que nos estábamos equivocando un poco, tanto como en el equipo médico, con los fisios, todo, ¿no? Un poco buscando un resultado muy rápido, donde esto es un proceso mucho más lento, así que ese cambio fue vital para mí. Llegué con menos dolor a la carrera de Italia y a partir de allí empecé a ver un poco la luz, porque vi que después de 1 mes y medio sin hacerme daño estaba mucho mejor en la carrera, hasta en los puntos que sigo teniendo muchos problemas, en los saltos largos, las frenadas. Bueno, pues al final esa estabilidad me sentí mucho mejor y ahí empecé a ver un poco la luz. Que es increíble que hayas estado tan fastidiado. Por eso quizás has dicho, ¿no?, que ha sido uno de los títulos que mejor te ha sabido. Sí, te diría que evidentemente de resultados o encima de la moto tengo otros títulos donde he estado mucho mejor, pero es uno de los que me siento más orgulloso porque, bueno, me veía en el agujero y me veía que no salía. La verdad que tuve momentos muy malos, sobre todo en entrenos, no en competición, y estar calentando en las carreras, buscando coger temperatura con cosas súper fáciles, con miedo a probar según qué cosa para guardarme para la carrera, asegurando en las zonas, picándome zonas que no había picado nunca, ¿no? Porque físicamente pues no podía, no tenía más. Cuando perdía un poco la estabilidad, sabía que era entre 2 y 3 semanas de recuperación después para volver al mismo nivel, así que toda una estrategia y todo un momento de sobrevivir, dejar pasar el tiempo, así que como digo, ¿no?, me siento muy orgulloso de haber podido recuperar físicamente y llegar donde estoy, porque he tenido muchos momentos de muchas dudas y ese carácter que me ha llevado pues a conseguir tantos títulos es el que me hacía no tirar la toalla y luchar hasta el final. Eso te iba a preguntar justo, porque tú, teniendo una situación como la que tienes de repente este año, física complicada, en una disciplina tan técnica y luego tan física, ¿no?, como el trial,
Tú cuando te levantas un día por la mañana normal, ¿qué se te pasa por la cabeza? O sea, tú ya cuando te levantas tienes 100% motivación para que la gente te entienda cómo eres tú, ¿no? Que eres un tío súper... Sí, la verdad que sí, que soy muy motivado, pero evidentemente que no cada día, ¿no? Hay muchos días que cuesta ir a entrenar, que cuesta, pues hay muchas lesiones, son muchos años y a veces las ganas, ¿no? No siempre, es imposible estar siempre motivado, así que hay que gestionar todo, ¿no? Cuando estás muy motivado, gestionarlo y utilizarlo muy bien, y cuando no, pues buscar esa disciplina, ese trabajo, saber que hay que estar allí picando piedra igualmente, con un poco de lógica, con menos intensidad quizá, pero sí, yo creo que al final un deportista o en la vida en general hay que saber gestionar muy bien estos momentos para poder ser estable, ¿no? Al final, en un deporte individual, nosotros corremos todo el año, 2 campeonatos, así que la regularidad es lo que te hace sacar tu máximo rendimiento. Porque Fuji, en una de las entrevistas que hizo aquí con nosotros este año, dijo que lo que lo sorprendía, ¿no? Lo que te hacía diferente era esa motivación para entrenar y para buscar tus límites, ¿no? Porque después de lo que has ganado, yo creo que hay un día que te levantas y dices, joder, hoy tengo que entrenar otra vez a mi máximo, ¿no? O al nivel que te pongas ese día, ¿no? 100%, yo creo que eso lo hago con una facilidad en general muy grande, y eso es lo que ha marcado mi carrera deportiva, ¿no? El que para mí ya no es solo competir, sino buscar mi límite entrenando, me lo paso bien de esa manera, siempre intento mejorar, aunque sé que es muy complicado o físicamente estoy peor, pero intento pues mejorar muchas partes técnicas y partes de la moto para poder ser competitivo como era antes y pasármelo bien, ¿no? Yo creo que mi secreto es que disfruto muchísimo de lo que hago, me encanta este deporte, me encanta esta profesión y lo disfruto. No tanto buscar el título o solo pensar en ganar, que evidentemente pues tengo un carácter muy competitivo, sino que me gusta lo que hago y eso me lo facilita todo. Total, hay que disfrutar el proceso porque si no hace mucho que ya no te veríamos, ¿no? 100%. Cuéntanos cómo ha sido el final del campeonato con doblete para el equipo con Gabri en la última prueba en Tarragona, porque ha sido más dulce, ¿no? De lo que inicialmente empezasteis tú con tus sensaciones, terminar los dos ganando primero y segundo, ¿no? Sí, muy contento por Gabri, se lo merece, está en una proyección increíble, cada paso que da pues lo hace muy seguro y se estabiliza, así que felicitarlo por el campeonato que ha hecho y felicitar al equipo, ¿no? Te ha trabajado, no al inicio no parecía que pudiéramos conseguir este doblete, así que este equipo te exige pues el máximo es primero y segundo, así que muy contento y orgulloso. Y además con Gabri, que también veníais de ganar el X-Trial de las Naciones. Sí, es una carrera a las Naciones diferente para nosotros, competir en equipo, aparte con Gabri, como he dicho que tengo muy buena relación, pues fue muy bonito poderlo conseguir por primera vez en Sevilla, en una ciudad que no habíamos competido, así que fue con un público entregadísimo. La verdad que fue un fin de semana muy bonito. Yo venía de ganar también el Mundial en Chalon, así que muy contento de cómo ha ido esta temporada. Me lo estoy pasando muy bien y eso pues me mantiene con ganas. Y volviendo, Tony, a las dificultades, a los problemas, cuando tienes algún día complicado, como esa caída contra la piedra que nos asustamos todos un poco, o alguien hace mejor una zona que tú, ¿qué haces para recuperar esa máxima concentración? O sea, como para hacer reset, borrar y cuenta nueva. ¿Eso te sale natural o tienes una técnica especial para dar lo mejor de ti? Bueno, yo creo que al final eso hay que trabajarlo mucho, ¿no? Como en todos los deportes, hay que intentar pues buscar cada uno lo que va bien. En mi caso, yo sé que me gusta mucho pues tener las cosas claras durante la semana de la carrera, tener las cosas claras el día de la carrera, sobre todo con las líneas que voy a hacer, con las decisiones que voy a tomar, tener plan A, plan B, si se puede plan C también, intentar pues saber lo que vas a hacer y que en el momento que estás en aprietos dejarlo todo, ¿no? O sea lo que sea, aunque acabes perdiendo, aunque no acabes subiendo esa dificultad o que acabes cometiendo un error, que sea porque lo has hecho al 100% y decidido. Eso es lo que a mí me da tranquilidad y me hace concentrarme. ¿Y cómo dirías que han cambiado los obstáculos desde que ganaste tu primer título en 2007? Bueno, te diría que sobre todo en el indoor muchas más puntas, ¿no? Más cerca al mundial de trial en bicicleta, donde todo es más exigente, más al límite, también un poco más peligroso. Yo creo que el trial ha ido un poco más a buscar esa espectacularidad y esa dificultad con muy poco tiempo en las zonas. Es todo más al límite, pero bueno, al final se entiende que esto es deporte, que hay que buscar espectáculo y que al final la gente que paga la entrada pues tiene que ver un buen espectáculo, y yo creo que aún falta mejorar muchas cosas, pero hay que intentar pues seguir evolucionando.
Y Toni, yo no sé si tú por la noche cuando te acuestas y cierras los ojos, mentalmente repasas zonas y obstáculos que has hecho en ese, bueno, en la vida o en ese momento. ¿Hay alguno que se te haya quedado grabado por no poder hacerlo o por haberlo superado con un esfuerzo especial? Muchas cosas, al final siempre hay dificultades que no superas y por eso entrenamos, ¿no? Para poder lo que no te sale en carrera, seguir trabajándolo, y yo creo que es lo bueno del trial, ¿no? Que hay tantas cosas siempre a mejorar, nunca llegaremos a nuestro límite, pero está bonito intentar acercarse, y esa es la motivación, ¿no? El trabajo de cada día. Piensa que vamos a 1000 sitios diferentes a entrenar y siempre te dejas pasos que no te salen, cosas que se pueden mejorar tanto de la moto como técnicamente, así que eso es muy bueno. Y en la escalada, ¿sabes qué nos pasa? Que tú por la noche llegas a casa, haces un recorrido, ¿no? Una ruta de escalada, y como que tú en tu mente lo visualizas y lo ves claro y dices, hostia, aquí hago esto, lo otro, llego. No sé si te pasa, y además como que visualizas sin gravedad. Luego, el día que te pones a hacerlo, dices, ostras, esto no era tan fácil como yo lo recordaba mentalmente. No sé si te pasa algo parecido con algún obstáculo de esos en los que trabajas varias veces. Muchas veces. La verdad que normalmente cuando tú visualizas, y si es desde la cama, es muy fácil que te pase esto, ¿no? De que te parece que te va a salir o que puede ser, y luego cuando te pones a hacerlo es mucho más complicado. Pues sí que es verdad que cuando estamos en la carrera y tú visualizas, más o menos nosotros ya interpretamos si vas a subir o no. Es más, a veces pues no lo ves, no lo visualizas, no sale y ya no puede salir, ¿no? Es muy difícil de que salga. Entonces eso también hay que trabajarlo, porque muchas veces te encuentras un tipo de paso o pasos que tú no visualmente no te salen cuando te lo imaginas, y hay que trabajar para que puedas ser capaz de tirarle muy convencido e intentar pasar, y muchas veces puedes llegar a pasar, ¿no? Pero eso hay que trabajarlo mucho mentalmente, porque si no ahí cae una estampada muy bestia y es difícil de superar. Qué bueno. ¿Sabes qué episodio del podcast es este? No. Pues el 40 de... Madre mía, qué casualidad, ¿eh? Tenías que estar tú aquí. Me lo has guardado. Porque arranca en mayo el Mundial del Trial GP, que podría ser tu 40 justo antes de cumplir 40 años. Hace unos años hablábamos de esto, se hablaba de esto, ¿no? Fuji también lo decía. Yo lo esquivaba. Efectivamente, que sé que a ti no te gusta hacer este tipo de planes, pero claro, es que ya es inevitable, ya está aquí, ¿no? No me queda otra. ¿Cómo lo gestionas mentalmente? ¿Es presión o...? No me queda otra. Al final, como he dicho, Repsol Honda es un equipo espectacular que quiere... que busca la victoria. Estamos aquí para rendir al máximo y conseguir victorias, así que no queda otra que decir que este es el objetivo. Está claro que mi carrera está más que completada, pero sería muy bonito, ¿no? Al final estamos aquí, lo vamos a intentar. Si se consigue bien, si no, pues yo creo que seguiremos luchando para conseguirlo, y sería pues brutal, evidentemente, conseguirlo seguido, ¿no? 20 títulos en el X-Trial es más que un sueño. Tenemos 19 en el outdoor. Conseguir 20 consecutivos sería espectacular. No me lo pongo como una super meta, porque soy súper competitivo y no creo que fuera una derrota pues no conseguirlo, porque evidentemente que he ganado mucho más de lo que yo podía soñar, pero estamos aquí y vamos a intentarlo. Bueno, vamos a estar ahí como siempre muy atentos. Has estado, bueno, y además es que claro, en tu caso lo difícil es que está todo el mundo pensando en que lo fácil es ganar, ¿no? Cuando lo difícil es ganar. Y yo creo que eso es una cosa un poco complicada, esto ya es reflexión, un poco complicada de tu carrera, es que lo que has ganado es tan grande que al final tienes que seguir como justificándote cuando ya eres una leyenda del trial, ¿no? Sí, es la parte complicada, ¿no? Pero yo creo que como deportista hay que darle mucho valor a lo que consigues. Eso me lo ha enseñado mi carrera deportiva, pues con errores que he hecho quizá yo, de no respetar pasos, de no darle importancia a cosas que sí que la tienen. Y entonces al final el que sabe lo que le cuesta es el que lo ha hecho, porque el trabajo que hay detrás y toda la dificultad y todo lo que hay alrededor, pues sea no un título, sino el trabajo que hagas, pues siempre uno mismo sabe lo que le ha costado. Así que eso es lo que me ha enseñado la vida, ¿no? A intentar, aunque sea gente de mucha confianza, escuchar y analizar y coger todo lo positivo y negativo para aprender, pero la última decisión siempre la tienes tú, y la dificultad de las cosas sabes tú lo que te ha costado, ¿no? Entonces hay que darle el valor que tiene realmente para ti. Totalmente. Has estado casi toda tu carrera en Montesa Honda, ¿no? En el Repsol Honda HRC, de hecho lo has mencionado, ¿no? Que el equipo es el equipo número 1 y te pone también presión por serlo.
Entiendo que te da estabilidad haber estado siempre con ellos, ¿no? Que eso es algo que ya está ahí y lo que decías, tú ya tienes tu plan, eso digamos que te hace que todo funcione de una manera rodada. Pues sí, la verdad que al final como deportista hay que tener también ese punto de suerte. Yo lo tuve en su momento cuando Honda me puso los ojos en mí, el Repsol Honda, y eso ha sido clave en mi carrera. Está clarísimo que si no hubiera estado en este equipo, yo creo que había conseguido muchos éxitos, pero no a este nivel, no con esta estabilidad. Así que estoy súper agradecido, contento de haber tomado la decisión correcta y súper contento de estar con esta familia, que creo que hemos ganado pues estos 39 mundiales juntos, pero no se va a acabar ni cuando deje de ganar ni cuando me retire, porque creo que me voy a quedar aquí para toda la vida. Qué bueno. ¿En algún momento te han tentado o de otros equipos y otras marcas que te hayas planteado incluso el irte o nunca se ha dado el caso? Sí, evidentemente, durante tantos años de carreras pues pasan muchas cosas, pero te diría que sinceramente pensar en irme claramente nunca lo he hecho. Sí que he escuchado otras ofertas, hay que intentar pues no cerrar puertas porque la vida da muchas vueltas, nunca sabes qué va a pasar, si va a venir pues un compañero en ese momento que yo era joven aún y te pueda ganar y tú debes buscarte la vida, porque el deporte en esas cosas, aunque has ganado mucho, es muy cruel. Total. Y hay que intentar pues escuchar. El mundo del trial es un mundo muy pequeño, hay pocas marcas, pero sí que he tenido oportunidades muy buenas, hasta también económicas superiores quizá, porque con sponsors, con combinaciones se podía dar, pero yo siempre he pensado que la estabilidad que me da este equipo y la marca que es donde debo estar, y creo que el tiempo me ha dado la razón. Sí, señor. ¿Y sientes que eres parte del desarrollo de la Montesa Kota 4 RT? Evidentemente que sí, ¿no? Durante tantos años hemos hecho cambios, creo que nos ha costado pues siempre evolucionar porque es una moto ya súper competitiva, pero hemos dado muchos pasitos que en general hemos hecho una moto mucho más completa, y a día de hoy tengo la mejor moto con la que he competido nunca, y eso hace que bueno, pues también me sienta orgulloso de la evolución que hemos hecho. Joder, siempre es un placer, un gusto escucharte, Toni. No te voy ni a preguntar, fíjate, lo tenía apuntado, pero no te voy a preguntar ni por los objetivos, ni por el futuro, ni por nada, porque te lo dice constantemente, debes de estar harto ya. Lo bueno es tenerte que sigas así y que sigas contándonoslo y escribiendo esas páginas de la historia del Mundial únicas que has escrito. Pues sí, muchas gracias. La verdad que ya sabes que bueno, yo voy a seguir intentando conseguir lo máximo durante mi carrera mientras esté en activo, y ese es mi objetivo. Y sobre todo pues disfrutar, ¿no? Que siempre lo ha sido. Creo que es la clave de mi éxito, ¿no? Pasarlo bien, intentar pues disfrutar todo, que hay momentos que sea muy complicado, pero siempre encontrar la manera de darle la vuelta y sacar tu máximo rendimiento. Gracias, Toni, por estar con nosotros, por contarnos todo. Te esperamos no sé si ya va a ser el 41 con 41 pero bueno, hablaremos pronto seguro. Muy bien, muchísimas gracias y que vaya muy bien. Mucha suerte, Toni, gracias, un abrazo. Gracias. El reportaje. Vuelve con nosotros al podcast Albert Cabero, Honda Motor Europe Safety Department Manager, para hablar de seguridad en esta ocasión. Hola, Albert, ¿cómo estás? Hola, Sergio, ¿qué tal? Oye, tienes ahí en el nombre manager, que nosotros internamente, Pepe Burgaleta y yo, siempre te hemos llamado manager a ti, pero me gusta tu nuevo cargo, encargado de la seguridad en Honda, ¿no? Sí, encargado desde hace cuestión de un año. A nivel europeo he tomado pues esta responsabilidad, que es la de instaurar un proyecto en cada país en la que Honda tiene representación a nivel europeo, con un programa dedicado a la formación de motoristas, pero un programa de alta calidad formativa. Es un proyecto muy, muy ambicioso y que va muy alineado con la filosofía de la marca de reducir al máximo el número de siniestros, de accidentes de los motoristas. Tú, de hecho, llevas muchos años en Honda y has tenido la suerte de estar en diferentes departamentos. Has llevado competición, comunicación, incluso coches y motos, ¿no? Ahora eres responsable de esta parte que nos explicas de seguridad. ¿Y qué supone para ti también, no sé si es como darle algo a la comunidad, ¿no? Después de haber estado mucho tiempo haciendo cosas diferentes. Pues das en el clavo. Sabes que me encantan las motos, me encantan las carreras. Como motorista pues también lo disfruto enormemente. Pero sí que es cierto que con el paso de los años pues te diría que mis valores, mis prioridades han ido cambiando, ¿no? Y ahora cuando estás aquello en la línea ya a tocar de los 60,
pues los valores que ahora me atraen más es la posibilidad de estar al lado de los motoristas, pero ayudándoles a que su conducción sea más segura, proporcionando herramientas educativas que sirva a la comunidad motera. O sea que al final, como bien dices, creo que es una cuestión de hacerse mayor el hecho de querer contribuir a una sociedad que todavía sea mejor, no, a mejorar la sociedad que tenemos, por supuesto. Sí, señor, es algo bonito que yo también siento un poco que tarde o temprano llega, ¿no? Honda habla de un objetivo muy especial y diferente a lo que estamos acostumbrados a escuchar de las marcas, ¿no? Que es 0 víctimas de usuarios en Honda en 2050. ¿Cuál es el plan para llegar a este punto y la motivación de la marca para hacerlo? Bueno, evidentemente el objetivo final es 0 víctimas derivadas de accidentes de tráfico, ya sea con vehículos, con coches o con motos de la marca Honda, ¿no? Eso de cara al 2050. Pero para llegar hasta allí, evidentemente esto no va a suceder de un día para otro. Hay que tomar una serie de acciones, iniciativas y demás para llegar a este punto. Y un primer objetivo que tenemos es ya muy cercano, en el año 2030, dentro de 4 años, reducir los índices de siniestralidad, de muertes en carretera por parte de usuarios Honda al 50% en comparación al año 2019. Es un reto enorme, pero creo que entenderás rápidamente por qué nos hemos fijado este objetivo tan retador, y no es otro que, digamos, Honda es el fabricante número 1 de motos, sin lugar a dudas. Fabricamos cada año 20 millones de motos, ponemos 20 millones de motos en el mercado y tenemos con esas cifras el 40% de lo que es el mercado mundial de motos. Pero es que de cara al año 2030, en 4 años, nuestro plan de producción pasa de los 20 millones de motos a 30 millones de motos. 30 millones de motos supone tener un 50% del mercado mundial. Entonces, eso va vinculado a una digamos, responsabilidad social, ¿no? En la que, aparte de vender motos, pues nosotros también tenemos la obligación de proporcionar no solo vehículos seguros, sino también herramientas, educación, formación a los conductores a favor de una conducción segura. Son datos, la verdad es que te ponen en perspectiva del volumen, ¿no? Y de la capacidad de hacer las dos cosas, ¿no? De vender motos y de ayudar. Desde tu experiencia y con los datos sobre siniestralidad que tenéis, ¿cuál es el mayor peligro real de la moto hoy en día? Creo que es una pregunta muy, muy difícil de contestar, pero si nos atendemos a las cifras, creo que como motorista, pues creo que también tendrás esta percepción, información. En un gran porcentaje de los accidentes fatales, no fatales, hay un tercer vehículo implicado. Concretamente, en el 60% de los accidentes mortales de los motoristas hay un tercer vehículo implicado. Con esto podríamos decir, hombre, pues el gran peligro son los conductores de automóviles o de otros vehículos, ¿no? Pero creo que no sería lógico declinar la responsabilidad esperando que terceros pues cumplan con las normativas, eviten distracciones, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que como motorista, si en alguna ocasión has padecido una lesión, hasta te ha dejado con una secuela importante, el culpabilizar a un tercero no sirve de nada. Es decir, el gran perjudicado eres tú. Por tanto, te diría, no el principal peligro, pero el principal foco para nuestra seguridad somos nosotros mismos. Piensa que en lo que serían las causas de accidente, el porcentaje que supone una deficiencia en la infraestructura es sobre un 2%. La deficiencia técnica de un fallo del vehículo también supone otro 2%, más o menos. Pero lo que representa al factor humano es un 94%. Por tanto, donde hemos de trabajar es con las personas. Y ahí es donde la formación tiene un papel
de una relevancia importantísima. Ahora vamos a ir en detalle a eso, a la formación y a las personas, ¿no? Y a la habilidad del motorista para, digamos, evitar esos peligros. Pero también es verdad que hemos visto en una época, ¿no?, en la que estamos, hemos visto llegar muchos sistemas de ayuda a la conducción. Honda ha introducido muchos y ahora estamos quizá en un momento en el que hay más, ¿no?, de la historia. ¿Qué papel juega la tecnología en la reducción de accidentes, aunque tú hayas dicho que en los accidentes no es un factor, ¿no?, tan decisivo lo que es la moto en sí? Son dos conceptos diferentes. O sea, el vehículo no es decisivo en el accidente por un fallo mecánico, no por la falta de dispositivos de seguridad. Desde Honda nosotros tenemos clarísimo que para reducir los accidentes hay una combinación de factores, que es tanto formación como implementación de tecnología. Tenemos tecnología para cubrir 3 diferentes campos. Tenemos tecnología para cubrir lo que sería el ámbito de la seguridad preventiva. ¿Cuál es la seguridad preventiva? Es aquella que evita cualquier posibilidad de llegar a padecer un accidente. Por ejemplo, aquí te diría que pues, las luces de frenada de emergencia, ¿no?, es una información que tú recibes, ¿no?, que te ayuda a prevenir pues, que el que está conduciendo por delante tuyo está frenando más fuerte tal vez de lo normal y hace que tú reacciones de tal manera que ganes en margen de seguridad. Luego hay otra seguridad que es la seguridad activa, que es aquella que minimiza las posibilidades de padecer un accidente, ¿no? Y en ese mismo escenario, pues imagínate lo que hemos dicho, que el que circula delante nuestro tiene que efectuar una frenada de emergencia, una deceleración muy grande, pues nosotros, en consecuencia, pues también tenemos que ejecutar una maniobra, digamos, para decelerar al máximo. Pues ahí la intervención de un sistema ABS evita la posibilidad que se llegue a bloquear la rueda y que tengamos el accidente, ¿no? Y por otro lado tendríamos la seguridad pasiva, que es la que en el momento que el accidente es inevitable, pues que minimice las consecuencias de ese accidente. Y ahí tendríamos el airbag. Volviendo a la misma situación, ¿no? Imaginaros que al final, pues oye, no hay remedio, no podemos frenar en el espacio determinado y llegamos a tocar el suelo. Pues ahí el airbag tendría una función clave pues, para minimizar las lesiones de ese accidente. Y me has respondido a la siguiente pregunta porque era un poco justamente lo que has dicho, ¿no? De hablando de hacerse visible, de mantener la moto en buen estado, o en este caso que tenga ayudas, o conducir en forma defensiva, ¿no? ¿Qué crees que puede hacer que un motorista, o sea, qué puede hacer un motorista para ser más seguro en su día a día? Aunque ya has dado pistas de todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que tú mismo lo has dicho. Nosotros tenemos un término que es el de conducción defensiva o preventiva, como quieras llamarle, que es prevenir antes que actuar, es decir, anticipar el riesgo. Si tú te equipas con una ropa que te hace fácilmente visible, maniobras de una forma previsible, te anticipas a posibles maniobras de otros usuarios de la vía, pues con todo esto tu conducción va a ser mucho más segura porque estás anticipando estás disminuyendo la exposición al riesgo, te estás anticipando. De hecho, hay un factor que debemos de tener en cuenta y volvemos otra vez a lo que te comentaba antes de la incidencia de otros vehículos en los accidentes de los motoristas. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado la típica frase cuando ha habido un accidente de coche-moto de «hostia, no lo he visto» o «el motorista ha aparecido de golpe, de la nada», o sea, que no nos ven. O sea, como motoristas, los automovilistas tienen grandes dificultades para identificarnos, para reconocernos. Pero eso no es un problema, digamos, ya de simple distracción, sino que hay hechos que lo corroboran. Si tú colocas un coche, una moto y por decir algo, y un autobús alineados, todos que salen de un mismo punto y que todos van a una misma velocidad, la diferencia de volumen nos da una diferencia de percepción en cuanto a la velocidad que se acerca a ese vehículo. Por tanto, a menor volumen, la percepción de velocidad es mucho menor. Por tanto,
hemos de tener muy presente esta situación, porque cuando estamos conduciendo y nos estamos acercando a un cruce en el que igual nosotros estamos viendo un coche que está detenido y está a punto de salir, ¿no? Para nosotros es como muy evidente que el coche no va a salir porque nos estará viendo, pero la realidad no es así. El conductor del vehículo a lo mejor piensa que esa moto está circulando más despacio y por tanto que tendrá tiempo para hacer esa maniobra. Entonces hemos de tener conciencia de ello y conducir de esta forma preventiva, defensiva, para anticiparnos a llegar a esas situaciones de riesgo que nos pondrían en situaciones muy, muy complicadas. Me ha parecido muy interesante, Albert, que hayas metido este factor que yo creo que no se habla tanto de él ni se tiene tanto en cuenta, que es ese volumen y esa apreciación de la velocidad. Eso ha sido un dato bueno que efectivamente hay que tener en cuenta y conducir ahí de forma preventiva. Honda lleva desde los años 70, ¿no?, trabajando en la formación a nivel global y en España desde hace más de 30 años con proyectos para formar a los motoristas como el GIS y ahora también el ASR, la Escuela de Conducción en Madrid. Estadísticamente, ¿qué resultados ha tenido este trabajo sobre la seguridad de los usuarios? O sea, sobre los que han recibido cursos, ¿cómo habéis notado que esto afecta positivamente después a esos conductores? Mira, nosotros como Honda tenemos una experiencia de más de 60 años formando a motoristas. Empezamos en Japón a principios de los años 60. Y como te podrás imaginar, en estos más de 60 años de experiencia hemos acumulado pues un conocimiento muy grande en cuanto a lo que serían las técnicas de formación de conductores. Entre otras cosas, también tenemos mucha experiencia en el análisis de datos y hay un estudio propio de Honda en el que ha determinado que si tenemos a dos motoristas en igualdad de condiciones, esto es un supósito, ¿no? Pero imagínate dos motoristas con la misma moto, pues determinadas, digamos, de las mismas características físicas, edad, modo de conducción, etcétera, etcétera. El hecho de que uno participe en un curso de conducción y el otro no, representa que el que ha tomado parte en el curso tiene un 30% de menos posibilidades de padecer un accidente. Cuando hablamos de un curso como los que impartimos nosotros, cursos de calidad, cursos de 8 horas, pero ese es el hecho, un 30% menos de posibilidades de padecer un accidente. No estamos hablando de una cifra menor. Creo que es un porcentaje muy alto y que realmente vale la pena tener presente a la hora de contemplar la posibilidad de tomar parte en un curso. En este sentido, aprovecho porque bueno, la posibilidad que tengo ahora mismo de viajar por diferentes países e intentar conocer cuáles son las normativas de cada país o cómo cada país trabaja o afronta las problemáticas de la siniestralidad. En Austria, una vez tienes el carnet A, sí, un año después es obligatorio tomar parte en un curso de conducción pues post-carnet. ¿Vale? Un curso, digamos, de conducción avanzada. Y eso es obligatorio. Tienes varios años para hacerlo, pero antes de un año no puedes hacerlo. O sea, tú te sacas el carnet, tienes que esperarte como mínimo 12 meses para hacer ese curso obligatorio. Entonces, creo que Austria es un buen ejemplo, porque lo que de alguna manera está poniendo en práctica lo que te acabo de decir, que el hecho de participar en cursos de conducción post-carnet pues minimiza y mucho las posibilidades de poder padecer un accidente en carretera. Desde luego que yo creo que hay veces que la gente no tiene en cuenta la técnica, ¿no? Y un poco la destreza, las habilidades que hace falta para llevar una moto, que son más que las que hacen falta para llevar otros vehículos. Y es verdad que es interesante que la formación sea incluso obligatoria, ¿no? Para que al final incida en la seguridad de todos. Bueno, aquí como marca yo me podría tirar piedras a mi propio tejado, porque si nosotros fomentásemos el hecho de que fuese esta formación obligatoria, pues para algunos se pondrían las manos en la cabeza diciendo, hostia, eso puede ser un freno para las ventas del sector. Pero yo creo que nuestra visión tiene que ser mucho más abierta y tenemos que afrontar este reto de la siniestralidad de una manera firme y decidida. Yo creo que
tomar decisiones contundentes como las que ha tomado Austria son valientes. Evidentemente no pueden gustar a todos, pero al final ahí tienen los resultados. Austria es de los países de Europa con un índice más bajo de siniestralidad entre todos los países de Europa. Entonces, por algo será. Por otro lado, también me gustaría añadir que la experiencia que tenemos en cuanto a formación es que en muchas ocasiones, cuando hablamos con los participantes de los cursos, un comentario muy habitual es: esta formación es la que tendría que ser obligatoria para sacarte el carnet. Y entonces dices, bueno, eso tal vez no lo pensabas cuando tenías 18 años, Total. porque en aquel entonces lo que querías es que el carnet fuese lo más económico posible, la cosa más fácil del mundo para poder conducir una moto legalmente, por decirlo de alguna manera. Y esa base de años de experiencia que te das cuenta de que, bueno, tal vez te inicias en el mundo de la moto sin mucha formación, porque la que recibimos en la autoescuela pues sirve para superar unas pruebas, un examen, pero no para mucho más. Y la experiencia te va llevando a ver que tal vez es importante que en tu trayectoria como motorista puedas tomar parte en diferentes cursos para que al final tu conducción sea más segura, y si es más segura, al final será más divertida, la vas a disfrutar mucho más. Por tanto, para mí no hay discusión. La formación tiene que ser un elemento clave, indispensable en la vida de un motorista. Totalmente. Por aquí, hablando de formación, han pasado Ferran Roca para hablarnos del GIS y Rodolfo Martínez hace poco para contarnos cómo es la nueva escuela SR, que son los encargados de las diferentes escuelas. Danos tú unas pinceladas de qué puede encontrar la gente en estos cursos, aunque son un poco diferentes los del GIS que los de ASR, pero bueno, un poco un resumen desde tu visión, que es algo diferente quizá a la que puedan dar ellos. A ver, los cursos son diferentes porque en el Instituto de Seguridad la mayoría de los ejercicios que hacemos son a baja velocidad, o sea, por debajo de 50 kilómetros por hora, y la actividad SR fundamenta su actividad en carretera abierta y evidentemente pues las velocidades son diferentes. La mayoría de los conceptos son compartidos, o sea, que no hay gran diferencia entre unos y otros, pero al final tanto una formación como la otra lo que pretende es hacerte ver que tu conducción es mejorable, que tus vicios son corregibles, que además te proporcionamos herramientas para que tú hagas una también autoevaluación de tu conducción y con ello pues que puedas mejorar tu habilidad a los mandos de la moto. Pero la formación no solo es dominio del vehículo, la formación también es anticipación al riesgo y es entender a leer la carretera, entender a leer el entorno, entender a anticiparte. Todo esto, hasta que no lo tienes integrado, cuando conduces de moto por carretera, las amenazas, los peligros no son infinitos, pero son enormes. Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Entonces, hemos de saber exactamente cómo interpretar esas posibles amenazas o hasta el punto de desconfiar de terceros o de puntos donde no tenemos visibilidad. Hasta que no integramos esos conceptos, nuestra conducción no puede ser fluida, no puede ser segura. Y tanto en un formato como el del GIS, como el de ASR, estos conceptos se imparten del mismo modo. Además, yo he tenido la ocasión y la suerte de poder ver cómo se trabaja en el GIS, también aprender con vosotros técnicas de formación y trabajar con ASR. Me parece interesante hablar de cómo habéis certificado las escuelas y de la formación que han recibido los monitores que son formadores desde Japón, ¿no? Con técnicas muy específicas, incluso algunas de estas que estamos acostumbrados a ver en los vídeos japoneses que se mueven por circuitos con conos. Un poco, ¿cómo es ese? Háblanos de ese ecosistema, digamos, de formación que hay ahí. Bueno, lo que estamos implementando a nivel europeo es un sello de calidad. Un sello de calidad con el que certificamos a diferentes proveedores de servicios de formación, a empresas que colaboran con nosotros. Ya hemos certificado a varias empresas, entre ellas a ASR, y esta certificación se basa en tres elementos básicos. Un primer elemento es evaluar la capacidad formativa
de esta institución, participando activamente en cursos de conducción y entendiendo cómo se comunican con el participante, cuáles son las técnicas que emplean y demás. Luego tendríamos una segunda fase, que sería certificar las operaciones que llamamos de esta escuela de conducción, desde protocolos, procesos, gobernabilidad. Hay un infinito número de puntos que estamos revisando para asegurar la calidad formativa y todos los procesos. Y en un tercer apartado tendríamos que, una vez se han superado estos dos primeros, tendríamos la certificación de los monitores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que en cada país europeo ahora tenemos lo que llamamos los Honda European Chief Instructors, que son los instructores jefe a nivel europeo que tenemos en cada país. Estos instructores han recibido formación, son 5 días de formación por parte de instructores jefe japoneses, donde se enseña toda esta metodología, todos estos conceptos, todo este conocimiento que hemos adquirido tras 60 años de experiencia, de tal manera que lo que pretendemos es que todos esos conceptos se acaben adoptando, se acaben implementando en las diferentes escuelas de conducción que van a estar certificadas por Honda. Por tanto, logramos una uniformidad formativa y con ello aseguramos unos altos estándares de calidad formativa. Bueno, pues la verdad es que eso explica ahí todo el proceso y el trabajo que se está haciendo en Honda a nivel, yo el que he visto que es a nivel nacional, pero por el que tú nos cuentas también a nivel europeo. Albert, muchísimas gracias por explicarnos todo desde tu conocedor ángulo, ¿no? Desde tu experiencia, y por hacer este trabajo también, que yo creo que es una labor social más allá de lo que normalmente haría cualquier marca. Bueno, yo creo que al final, cuando hablamos de accidentes de tráfico y como motoristas, creo que hemos de tener un sentimiento de responsabilidad compartida. Yo creo que al final todos podemos aportar nuestro grano de arena, todos podemos hacer que nuestra conducción sea más segura. Y con nuestra conducción también podemos servir de ejemplo para otros, ¿no? Si tú actúas correctamente, si conduces de la forma adecuada y te conviertes o te eriges en un ejemplo, en un líder de opinión en ese sentido, creo que también es positivo. Por tanto, al final, cualquier cosa que podamos hacer cada uno de nosotros como motoristas, creo que puede ayudar enormemente a que la comunidad motorista pues también nos tome como referencia y, por tanto, al final pues tenga una conducción mucho más segura. Pues trabajaremos en ello, Albert. Muchísimas gracias y un placer haberte tenido con nosotros aquí en el podcast. Cuando queráis, aquí estoy. Gracias a todos y Vs y ráfagas, que se decía cuando yo era joven. Vs y ráfagas y un abrazo. Un abrazo. Pues hasta aquí ha llegado el episodio de este mes, donde hemos escuchado a Mariano contarnos cómo es llevar las 7,5 con el embrague y clutch, que es uno de esos sistemas que te hace la vida más fácil, pero que mantiene la esencia del cambio de marcha, que es algo que está asociado inseparablemente a la conducción de la moto. Toda evolución siempre es positiva y Honda ha sido pionera introduciendo ayudas y diferentes sistemas que al final buscan que la moto sea más fácil, efectiva o segura, pero hay que conseguir que el público también se identifique con los cambios. Y como Mariano nos ha contado, este embrague robotizado puede ayudar a todo tipo de público. ¿Qué más podemos decir de Tony Bow? Que su trayectoria ha superado nuestra capacidad de alabarlo, ya sea en un artículo o en un reportaje en vídeo o en un podcast. No es fácil darle la dimensión que merece a lo que está haciendo y probablemente en el futuro su épico paso por el Mundial de Trial se entienda mejor. Desde luego merece toda la repercusión y admiración posible, porque es uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y el piloto de motos con más éxito. Así que esperamos ese 40/40. Rematamos con seguridad y con el trabajo de Honda para reducir al mínimo los accidentes de tráfico de los motoristas con diferentes iniciativas, como habéis escuchado. Aprovecho también para terminar con un consejo de conducción. Siempre vais a llevar vuestra moto donde tengáis puesta la mirada, así que hay que mirar al punto hacia donde queremos ir. Primero al ápice de la curva y después a la salida de esta, porque la mayoría de las veces tenemos capacidad por agarre y comportamiento de la moto de entrar en la curva y no mirar a la escapatoria a menos que sea realmente la última opción. Y si queréis mejorar vuestra conducción, ya sabéis que está el GIS en Cataluña y la escuela ASR en la zona centro. Hasta el mes que viene.
Hola, ¿me puedes decir qué tiempo hará este fin de semana? Tendremos cielo parcialmente nublado y temperaturas bajas, cosa que no debería impedir que salieras con tu Honda, porque los auténticos moteros no miran el termómetro.